Con la ayuda del Señor vamos a compartir algo acerca de la palabra y vamos a iniciar leyendo el Salmo 90. Salmo 90, versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres. Podemos repetir esta última frase, dice: convertíos hijos de los hombres. Un escultor, para realizar su obra en piedra o en mármol, tiene que visualizarla primero, tiene que mirarla primero. Aunque no está hecha, la tiene que ver, la tiene que pensar. Un arquitecto tiene que hacer cálculos, tiene que hacer mediciones, tiene que pensar en el resultado final sobre lo que va a construir, aunque no haya hecho nada. Un pintor mira su obra terminada antes de siquiera dar el primer trazo. Lo tienen que ver, lo tienen que pensar. Pero se hace un proceso para llegar a una obra terminada. Y Romanos 4:17 nos dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen. Bueno, para nosotros es un poco difícil llamar las cosas que no son como si fuesen, pero para Dios no. Porque Dios puede mirar fuera del tiempo y puede llamar algo que no es para nosotros, algo que sí es para Él. Pero nosotros sí tenemos que vivir el proceso a causa de nuestra temporalidad. Nosotros debemos vivir el proceso de cambio o de transformación. Y dice este verso que leíamos: convertíos hijos de los hombres. Debe haber un cambio, una conversión. Y quisiera que hoy veamos un poco de ese proceso en la vida de un hombre en la Biblia, llamado Moisés. Moisés fue hijo de Jocabed, hijo de Amram. Fue el hijo pequeño de 3 hermanos. El más pequeño era María, luego Aarón y luego estaba Moisés. Ustedes pueden estudiar, y yo sé que muchos de ustedes han estudiado la vida de Moisés. Pueden ver que el libro de Génesis termina con la muerte de José. 400 años después de que José muriera, Israel crece en Egipto. Israel comienza a crecer como nación dentro de otra nación, dentro de Egipto. Y 400 años después de que los israelitas llegaran a Gosén, se levanta un faraón que no conoce lo que José hizo por Egipto, que no conoce a José ni lo que él hizo.
Y este faraón se ve intimidado a causa del crecimiento de los israelitas y ordena matar a los bebés varones y después ordena echarlos al río. Es un contexto muy hostil en el que nace Moisés, un contexto de muerte. Niños siendo matados. Y podemos mirar esa misma hostilidad en el tiempo del nacimiento de Jesús. Jesús, cuando nació, también hubo una matanza. Mataron a los niños. Herodes envía a matar a los niños. Y podemos saber que esta historia de Moisés, esta historia del nacimiento de Jesús, puede enseñarnos mucho, porque el contexto histórico y social en el que nosotros estamos viviendo es parecido, es muy parecido. No hay estadísticas exactas, pero aproximadamente al año se llevan a cabo 73 millones de abortos en el mundo. 73 millones de niños siendo asesinados. ¿Pueden imaginar esa cifra? 73 millones. Pero no conforme el enemigo con eso. Hoy estamos siendo atacados con ideologías de género. Estamos siendo atacados con pensamientos liberales. Algunos teólogos dicen que los israelitas se veían tentados a fingir que sus hijos eran niñas para preservarles la vida, ya que la orden de Faraón era que todos los niños debían morir, pero las niñas se les preservaba la vida. Para poder seguir manteniendo con vida a Moisés después de su nacimiento, muy probablemente sus padres se vieron tentados a mentir acerca de su género, a ocultarlo. Pero no fue así. Después de 3 meses, ya no pueden ocultar más a Moisés. Y la mayoría de ustedes conocen la historia. Él fue puesto en el río. Él fue puesto en una canasta calefateada y arrojado al río. Vayamos a Hechos, capítulo 7. Versículo 19 dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. A Moisés, a causa del decreto de Faraón, lo ocultaron por 3 meses, pero no pudiéndolo ocultar más, es enviado al río. Y dice que es recogido por la hija de Faraón, es adoptado como hijo suyo. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Vean cómo un niño hebreo es criado como un egipcio.
Y dice que fue criado en toda la sabiduría de los egipcios y que él era poderoso en sus palabras y en sus obras. No era un don nadie, no era un cualquiera, era hijo de la hija de Faraón. Pero él era un hebreo. Él había nacido en la tribu de Leví, hijo de Jocabed, hijo de Amram. Él tenía sangre hebrea, pero fue criado como un egipcio. También en Éxodo 2:19, cuando lo describen como un egipcio. Éxodo 2:19 dice: ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Creció y fue criado como egipcio, y su apariencia vemos que era de un egipcio. Entonces él no tenía nada de hebreo. Pero no solo era su apariencia y su crianza, él tenía también problemas con su carácter. Miremos Éxodo capítulo 2. Dice Éxodo 2, versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Un hombre educado como egipcio, un hombre educado con sabiduría, poderoso en sus palabras, ¿qué hace ahora? Mata a un hombre y lo esconde. Él creyó que nadie lo miraba. Esto se lee de rápido y nos familiarizamos con la escritura, pero no sé cuántos aquí hayan matado a un hombre, pero no es común. No es común matar a un hombre y, bueno, se requiere cierto carácter para hacer lo que hizo Moisés. ¿De qué forma intervienes en un pleito que no es tuyo y terminas matando a un hombre? Es porque tienes un carácter complicado, difícil, un carácter fuerte. Miren, nacido en un contexto social de muerte, vamos a recapitular un poquito, ¿eh? Educado en la sabiduría de los egipcios, siendo un príncipe en Egipto, ahora es un asesino. Y no solo un asesino que fue perdonado por Faraón, porque no, dice que Faraón después de esto quería matarlo. Es un asesino fugitivo, porque él sale huyendo de Egipto y se va. Y después de tenerlo todo, ahora este Moisés no tiene nada. Y según la educación recibida por los egipcios, él se convierte en algo abominable, en un pastor de ovejas. Para los egipcios, tener ganadería
y hacer obra de pastoreo era algo abominable. Y Moisés fue educado en ese contexto. Pero Moisés huye, va al desierto y termina cuidando ovejas. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Qué vida está teniendo? Él tuvo que vivir un proceso de cambio, ya que las Escrituras nos dejan ver sus fallas, nos dejan ver su contexto social y de vida, y también nos dejan ver su carácter, un hombre violento, enojón, colérico. Miren, Éxodo 32, versículo 19 y 22 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ardió, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Algo que Dios le acababa de dar a él. De la ira él las arrojó, las rompió y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y las dio a beber a los hijos de Israel. ¿Cómo le haces beber agua a alguien que no la quiere beber? Bueno, a los padres les toca saber un poquito de eso con los niños. Tómatelo. No, tómate. Y yo agarras aquí, le abres la boca y se lo toma. Pues algo así hizo Moisés. En su ira, lleno de cólera, obligó a los israelitas a beber esa agua. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, miren la respuesta: no se enoje mi Señor. No te enojes, Moisés. Aarón, su hermano mayor, le tenía temor, porque él sabía que en un enojo, en un arrebato de ira, Moisés podía matarlo, porque ya lo había hecho. Ya había un antecedente. Moisés era un asesino fugitivo. Y la respuesta de Aarón es: no se enoje mi Señor. Por favor, Moisés, no te enojes. Un hombre muy colérico, muy enojón. Pero no solo eso. No solo violento, enojón, asesino. Miren, Números capítulo 20, versículo 8. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. El Señor le da una orden a Moisés y le dice: hablad a la peña a vista de ellos. La orden era: hablad a la peña. Y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí iba obedeciendo. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Empieza a enojarse otra vez Moisésito. Oíd ahora, rebeldes, me van a escuchar. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Hizo lo que Jehová le mandó? No. Desobedeció. Pero miren, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿qué les dijo? Por cuanto no creísteis en mí. Aparte de ser asesino, de ser violento, de ser enojón, iracundo, ahora es incrédulo.
El Señor le dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Wow. Podemos ya ver cómo era Moisés. Enojón, iracundo. No le podías decir nada porque explotaba. Asesino. Pero él tuvo que vivir un proceso. Este hombre vivió un proceso y un cambio. Ahí en Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, versículo 3 dice, y aquel varón Moisés, ¿qué dice que era? ¿Quién me dice? ¿Quién ya lo encontró? ¿Cómo? Nah, muy manso. Aquel Moisés era muy manso. ¿En verdad? Y todavía aclara y dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿En verdad? ¿Cómo es esto posible? Si acabamos de ver cómo era Moisés, ¿por qué este verso dice que ahora él es manso más que cualquier hombre de la tierra? Miren, Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Del 10 al 12. Deuteronomio 34, del 10 al 12 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más. No hubo otro, pero dice profeta o dice asesino. Profeta. No lo describe como asesino. No lo describe como alguien iracundo, sino dice profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No había ni hubo nadie como Moisés. Perdón que haya, decimos en México, haya sacado los trapitos al sol de Moisés, de cómo era Moisés. Pero la finalidad de exponer esto es que tú te identifiques, que tú puedas identificarte con un hombre con fallas, con problemas, con situaciones que probablemente no buscaste ni querías, como él. En un arrebato de enojo y de ira, mata y asesina a un hombre y sale huyendo. Y pasa 40 años en el desierto, desterrado, lejos de su madre biológica y lejos de su madre adoptiva. Haciendo algo que él no quería hacer. Eso solo es la obra del Señor. Es un proceso. Convertíos hijos de los hombres. Cambien, sean transformados. Y por eso estamos aquí y por eso nos reunimos
Por eso predicamos y enseñamos, porque todo tiene que ver con la salvación a través de Cristo Jesús. Todo lo que se enseña, todo lo que se predica, tiene que ver con Dios, de quién es Él y de su obra maestra, de su trabajo realizado. Recordemos que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él está trabajando en su creación. Él está trabajando en tu vida. Y Él hoy nos está invitando a convertirnos, a cambios, a un proceso transformador. No debes de seguir viviendo de la misma manera. Servicio tras servicio. Hay una palabra que puedes tomar para ti y vivirla. Y si tú la vives, hay un cambio, hay una transformación, porque su palabra es poderosa, más cortante que una espada, que discierne, que transforma, que cambia. No deberías seguir viviendo de la misma manera. Tal vez no eres un asesino como Moisés, pero sí eres alguien que ofende de palabra. Si eres alguien que con sus actitudes lastima a otro. Tal vez si eres alguien que a escondidas hace cosas como Moisés, que creyó que nadie lo ve. Tal vez a escondidas tú estás fallando. Tú estás pecando, mirando cosas incorrectas, mirando inmoralidad y deleitando tu propia carne, haciendo lo que tú quieres. Pero es importante someternos a la palabra del Señor y convertirnos a Él. Volvernos a Él, vivir ese cambio. Vivir esa transformación. Tal vez puedas decir, hermano, pero es que es muy fácil hablar. Pero cuando tú vives los problemas y estás en esa situación, es muy distinto. Es que tú no has vivido que te corran del trabajo. O es que tú no has vivido este problema. Es que tú no has vivido esto o aquello. Tal vez de pequeño sufriste, te hicieron algo. No lo sé. Pero no puedes estar viviendo del pasado y justificándote en el presente. Es que yo soy así, es que yo he vivido esto, es que el otro. Mira, por eso contextualizamos la vida de Moisés y vimos cómo fue que él vivió y cómo llegó a ser. Dios no quiere. En verdad, hermanos, Dios no está preocupado por tu felicidad o porque tengas mucho dinero. Dios está ocupado en tu salvación. Y eso es un cambio constante. Un día a día. Ser expuestos a su presencia. Seguro vas a vivir más tiempo. Yo espero que hoy nadie aquí muera. Seguro vas a vivir más tiempo. Tal vez tu muerte pueda ser hoy, por la tarde, por la noche, o en algunos meses, o en un año, en 2, en 3. No sabes cuándo eso va a suceder. Y como no lo sabes, tú tienes que estar buscando constantemente dejar de ser ese asesino para convertirte en un príncipe de Dios. Dejar de ser esa persona que necesita un cambio para ser un hijo de Dios. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y mira, Dios nunca va a pedirte que hagas algo que Él tiene que hacer. Él no va a pedirte que hagas algo que Él tiene que hacer.
No, Él va a pedirte que hagas su voluntad. Eso sí. Y haciendo tú su voluntad, entonces Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él va a transformarte, Él va a cambiarte, Él va a llenarte y a dotarte de lo que necesitas para vivir ese cambio. Hechos 7:30 dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Miren cómo ese asesino que había huido hoy se encuentra ante una zarza. Dice que se le aparece un ángel. Verso 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Primero le recuerda quién es y le dice: tú no eres un egipcio, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés, temblando, dice que no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Dios pudo quitarle las sandalias, así, se las desaparece. Y entonces, ¿por qué Dios le pide que quite sus sandalias? Porque hay una enseñanza y un mensaje en esto. Él entendía que necesitaba cambiar su forma de ser, su forma de caminar, su forma de andar. Y Dios le dice: quita las sandalias. Deja de caminar así. Deja de andar así. Ya, no vivas del pasado. No vivas del pasado. Moisés le dice: quita tus sandalias. Tenemos que cambiar. Y hoy el Señor nos está pidiendo que caminemos distinto, que caminemos diferente. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? Hebreos capítulo 11. Versículo 23 dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero dice: por la fe. Por la fe. Todo este contexto que hemos visto, que hemos presentado en esta prédica, todo este contexto del que hemos hablado, se dio por algo: por la fe. Por la fe, dice verso 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿El vituperio de Cristo? ¿Moisés ya sabía del vituperio de Cristo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es eso? Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estás dejando de ver a Dios. Has dejado de ver a Dios y solo estás mirando tus circunstancias, rumiando tus heridas y sintiéndote mal contigo mismo
por lo que vives, por cómo eres. ¿Has dejado de mirar a Dios y ahora solo miras a los hombres que están aquí? Sus defectos, sus ofensas. Pero dice que Moisés se sostuvo viendo al que es invisible. Tú vas a lograr esa transformación dejando de caminar como caminas y caminando en santidad, en tierra santa. Tú vas a dejar que esa transformación siga mirando al invisible, mirando a Dios en la vida de tus hermanos, mirando a Dios en la vida de tus pastores, mirando a Dios en medio de tus circunstancias, mirando a Dios, aunque no lo veas, manteniéndote mirando al invisible. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, ustedes saben la historia. Él guió al pueblo por un desierto. Él intercedió por ese pueblo. Y vimos que a causa de su incredulidad, él no entró. Pero ¿será que Moisés fracasó por no haber entrado? ¿Por no haber poseído la tierra? ¿Creen que fracasó Moisés? Miremoslo. Mateo. Capítulo 17. Dice, versículo 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Miren lo que vivió el Señor Jesús estando ahí con Pedro, Jacobo y Juan. Pero el verso 3 nos dice si Moisés fracasó o no. Verso 3: y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. ¿Creen que Moisés hubiera cambiado poseer la tierra por este momento? ¿Creen que él hubiera cambiado haber entrado mejor a la tierra prometida y no estar aquí con Jesús y hablar con Jesús? No, hermanos. No. Yo creo que todos aquí quisiéramos poder hablar con él. Por lo menos yo lo deseo. Yo sé que lo necesito. Yo sé que yo necesito tener estos encuentros con Jesús. Pero miren cómo Moisés y Elías aparecieron ahí y estaban con Cristo mismo. ¿Creen que Moisés fracasó? No, hermanos. Dios transformó la vida de un asesino. Y hoy está aquí, mencionado, hablando con Elías y con Cristo mismo. Él puede cambiar tu vida. Y sé que este mensaje es anunciado y predicado muchas veces a la gente que no conoce a Dios. Pero yo sé que hoy estoy hablando en su mayoría a gente que conoce a Dios. Pero tal vez por tus circunstancias te has ido al desierto, te has refugiado en un desierto, haciendo un trabajo o una labor que no quieres hacer.
Y en ese desierto te falta agua. Te hace falta del Señor. Pero en ese desierto Moisés encontró al que es fuego consumidor, en esa zarza ardiente. Esto no tiene nada que ver con sentimientos, si lo sientes o no lo sientes, si te convenzo o no. Esto tiene que ver con la fe. Si tú crees que Él puede cambiar tu vida, si tú crees que Él puede cambiar la forma en cómo caminas, la forma en cómo eres, y si tú anhelas y deseas ese cambio. Éxodo 4 dice: y Jehová, verso 2, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Jehová le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren la voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Pues no leímos que era un hombre poderoso en palabra. Y aquí vemos a otro hombre que dice que no ha sido poderoso en palabra. Dice: porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero miren cómo el Señor le da herramientas a Moisés, que esta sería otra prédica, de ir analizando, ¿verdad?, cosa por cosa, de lo que Dios le da a Moisés para cumplir su llamamiento. Pero al final le dice: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Jehová? Ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida viene acompañado de la gracia de Dios. Todo esto que acabamos de leer es la gracia de Dios manifestada a Moisés, el poder de Dios para hacer su voluntad. Pero ¿quieres hacer su voluntad? ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie. Regresemos a donde iniciamos. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Este es un salmo de Moisés. ¿Puedes visualizarlo en el desierto? Diciéndole al Señor: tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Si has sentido ese quebrantamiento, ese dolor, viene de Dios. Pero mira, y dices: convertíos hijos de los hombres.
Convertíos. Necesitas cambiar, necesitas ser convertido, ser transformado. Verso 7, porque con tu furor somos consumidos. Es importante que lo que tú eres se acabe, que seas consumido. Tal vez estás aquí deseando ser cambiado y transformado, pero por años has sido el mismo. Tienes que ser consumido. Tienes que morir. Verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir esa transformación que hoy vimos en Moisés? Sí, llevó años. ¿Tú cuántos llevas? ¿Estás siendo transformado por el Señor? ¿Hasta cuándo? Verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Si tú no cambias, obedeciendo la voluntad del Señor y tomando la gracia, que es el poder que Él te da para hacer su voluntad, entonces nada te hará cambiar. Irás en el río egipcio, en el contexto egipcio. Pagarás las consecuencias de seguir siendo el mismo. Tal vez te has cansado del proceso que has seguido y no quieres seguir viviendo ese proceso que Dios está haciendo en tu vida. Pero Dios quiere terminar esa obra en ti. Pero tú te has alejado y prefieres el placer inmediato. Pones pretextos y justificaciones para seguir viviendo igual, para no obedecer su voluntad. Tal vez estás aquí a medias pretendiendo ser un cristiano, tratando de ser alguien que por sus medios es imposible serlo. Un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. La única forma de terminar el proceso es muriendo a lo que eres. Moisés murió a lo que era, pero la vida de Cristo resplandeció en él. Tienes que dejar de ser tú para que Cristo termine su obra en ti.